escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Pese al veto parcial presentado por Daniel Noboa al proyecto de ley que busca aumentar el IVA al 15%, la Comisión de Desarrollo Económico resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea ratificarse en negar el alza al impuesto al valor agregado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto hasta ahora es con el economista Jorge Calderón, analista económico, para hablar sobre esta decisión del presidente de la República, este veto parcial a la ley para enfrentar el conflicto armado interno. El presidente fue por el impuesto al valor agregado y recibió un combo de impuestos y contribuciones que ahora están siendo parte del debate. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola, no sé si podemos Fausto, encender, por favor, el micrófono. Ahí estamos. Perfecto, ahí sí. Hola, estimado Fausto, decía, saludos a todos los oyentes de FM Mundo. Gracias. Como lo señalaste, ya hay una respuesta por parte del legislativo y fue inmediata también el anuncio del presidente, ya se lo veía venir, un veto parcial a lo resuelto por el legislativo, en el cual ya busca fijar el 13% de manera permanente el IVA como una alternativa para recursos. Recordemos que no solo está en juego el financiamiento a todo el combate de los grupos criminales organizados, sino también ir tendiendo puentes con los organismos multilaterales, puesto que parte de las exigencias en el caso de llegar a acuerdos es justamente esa piedra de toque que en otros acuerdos no se ha podido concretar, como es buscar un mayor financiamiento a través de la recaudación de un IVA más alto. Ahora, el cuestionamiento es principalmente normativo y es a propósito de esta inclusión de algunos aspectos que no fueron presentados en esta propuesta original. El hecho de que haya solicitado el IVA en la Asamblea se incrementó estas llamadas contribuciones. Hay quienes hablan incluso de otros aspectos impositivos. Ya podría generar un conflicto, inclusive posibles objeciones después. Claro, esto se abre ya un debate en la Asamblea cuando ya formalmente se entregue el veto parcial y el tiempo le corre. Ahí ya sin duda los abogados, y yo lo exponía también el anterior panelista, empiezan a jugarse los distintos escenarios, si consigue o no los votos necesarios para que se acepte o no el veto. Ya un poco nos dejó ver la configuración que tiene la votación, y también se trata de las mismas estrategias, puesto que los aliados políticos que han estado acompañando al presidente Noboa en las anteriores votaciones de los acuerdos, de los proyectos de ley económico urgente que han enviado, lo han apoyado mayoritariamente. En este se resistieron, más allá de haber hecho propuestas de contribuciones de la banca, de subir el ISD. Hay un tema político detrás, y es que se trata de un año electoral, y de alguna manera el impuesto del IVA, a ser un impuesto al consumo, a un impuesto a las personas que los va a afectar directamente, es algo que no quieren por lo menos directamente apoyar, pero dejan abierto el veto parcial que podría justamente entrar por esa vía en función de los votos que se den en la Asamblea. Y es precisamente hacia allá donde apuntan los cuestionamientos. Por ejemplo, se ha hablado de una doble intención en esta respuesta de la Asamblea Nacional y que recibió evidentemente el veto parcial en tiempo récord. Se habla de un veto flash enviado por el Ejecutivo, y al haber aceptado, por ejemplo, el tema de las contribuciones de la banca, por un lado, una propuesta que nació de la Revolución Ciudadana, y por otro lado se ha dicho que esto estaba fríamente calculado, que era parte de una jugarreta, algo que ha negado Henry Kronfeld. ¿Cuál es su lectura de lo ocurrido, este juego político? Justamente eso, estimado Fausto, se trata de un juego político. Directamente no aparecen sus aliados como bancadas que han apoyado el IVA, puesto que ante los ojos
de la sociedad se verían como culpables justamente por un incremento de estas características de un impuesto que en efecto tiende a ser regresivo, al afectar el consumo de las personas, porque también al tener en la economía ecuatoriana un componente especulativo hace que los precios puedan subir más allá de lo que podrían haber subido con un incremento del IVA. Y el entorno sin duda no era el mejor. Recordemos 3 indicadores que nos dejó el 2023 en ese sentido. Primero, una deflación, una baja de los precios. ¿Qué significa esto? Sería bienvenida que los precios bajen en tanto en cuanto sean factores de competitividad, se reduzcan los costos, pero los precios bajaron fue porque no se vendía lo suficiente, lo que llevó al segundo aspecto. ¿Cuál fue? Una menor recaudación tributaria, menor a la esperada por el gobierno nacional para el 2023, y tercero, las revisiones a la baja del Producto Interno Bruto. Entonces, ese escenario te deja ver que no es lo más óptimo para poner para subir un impuesto como es el carácter del consumo. Entonces sí, se presta al juego político, es un año electoral, directamente no van a estar involucrados Revolución Ciudadana y Partido Social Cristianos como coautores del incremento del IVA, y quedará en plena responsabilidad del presidente Noboa hacerlo, ya le pasarán una factura. Eso será en función de los resultados que tenga su plan de seguridad de cara a unas elecciones que, si bien ya no habla de un proceso de reelección que lo anunció cuando hizo su gira a Estados Unidos, va a ser algo que estaría en función de los resultados que se brinden. Entonces, veremos si el efecto del IVA le pasa una factura negativa al presidente si es que no hay resultados. Pero sin duda, como coincido contigo, se trata de un juego político para que el presidente asuma la responsabilidad de ese incremento. Más allá de la consecuencia política que pueda tener el propio presidente de la República, Daniel Noboa, ya en el futuro próximo, en el futuro inmediato, más allá de esas consecuencias en el ámbito político, en el ámbito económico, ¿hay una factura, una consecuencia para la gente? Quizá este pretendido remedio será peor que la enfermedad. Mira, para tomar como ejemplo la recaudación del IVA del 2016, cuando estuvo un año el incremento temporal del 12 al 14%. Si revisamos las mismas cifras del Servicio de Rentas Internas para eso entonces, la recaudación mensual durante esos 12 meses que tuvo el alza fue una variación menor a la que tuvo en el año previo. Entonces no es el efecto deseado. Y eso que las condiciones del 2016 relativamente eran mejor que las que tenemos actualmente, porque recién la crisis empezaba a gestarse. Recordemos que desde el 2014-15 se daban ya los atrasos con los proveedores, estaba a la baja el precio del petróleo, entre otras cosas. Pero digamos que la situación era algo mejor de lo que tenemos en la actualidad. Entonces no es un resultado tan importante. Habrá que ver cuál es el efecto neto que va a tener esa medida al momento que, digamos, un escenario potencial se incremente permanentemente el IVA del 12 al 13%. Recordemos incluso cómo familias, las que podían, iban a la frontera norte, a la frontera sur, a comprar víveres, a comprar enseres domésticos para poder justamente aliviarse por el costo del IVA más alto. En todo caso, la economía no creo que pueda asimilarse por el lado de los consumidores. Ese aspecto es importante que si el gobierno revise otras alternativas que se han puesto en el tapete, y no me refiero a las contribuciones de la banca, el aumento del ISD, etcétera, sino más bien una efectiva reducción del gasto público, especialmente en el rubro de los subsidios, de cara a que los mismos lleguen a los grupos que realmente lo ameritan y no se pierda más, sea por ineficiencias, mala asignación o por contrabando. Y parte de esto que ha sido también mencionado por algunos analistas como una suerte de tongo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, ha afectado en este punto. Inicialmente el proyecto apuntaba a los consumidores, con esto el pretendido incremento al 15% del IVA, pero ya en lo que podría resultar de las reformas, estamos hablando de la banca, del sector de la construcción, estamos hablando de los consumidores. Son ya varios sectores que están directamente como el objetivo del presidente. Sí, de alguna manera se trata de repartir este impacto entre distintos actores, con algunos sin duda con mayor peso que otros. Ya en su momento Asobank emitió el respectivo comunicado por la afectación que habría por las contribuciones hacia ellos, porque al final del día, si yo recibo $100, de los cuales
tengo que pagar tantos impuestos con respecto a esos 100 y ahora tengo que pagar contribuciones adicionales, me queda menos dinero para prestar. Es decir, los argumentos de Asobanca son válidos en ese aspecto y vamos a ver qué afectación tiene en ese sentido. El ISD se supone que es al subir al 5%, se estima que la afectación sea a ciertas personas que buscan sacar dinero, que sacan dinero de la economía cotidiana, empresas también, no afecta al grueso de la población como tal. Era previsible que lo toque, puesto que ha sido un impuesto que ha generado importantes ingresos para el país por encima de los $1.000 millones. Estemos o no de acuerdo con los mismos, le generó cuando estaba en 3.5 cerca de $850 millones, y cuando estaba al 5% le generaba $1.200 millones en promedio al año. Entonces es una cifra nada despreciable que recuperaría el país. 300 millones más aproximadamente al regresar al 5%. Se baraja el asunto del ITT, que se pueda diferir un año más su explotación. En todo caso, comparto contigo, se trata de estos juegos, estas maniobras políticas de cara, sin duda, a garantizarle recursos al sector público para combatir su déficit fiscal, la inseguridad, pero esperemos que realmente puedan darse los resultados deseados en ambos ámbitos, en combate a la inseguridad y manejar el déficit fiscal que tiene el gobierno. Esperemos que alguno de los objetivos al menos se cumpla y que se aclaren también estas decisiones y que no vaya a resultar en demandas de inconstitucionalidad como ya estamos acostumbrados. Ocurrió en su momento también con reformas tributarias. Economista, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Fausto, un gusto estar en el programa. Saludos. Gracias también. Ha sido el economista Jorge Calderón, analista económico, hablando sobre el veto parcial del presidente Noboa a la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Hay algunos sectores que han sido atacados, que la factura de esto la pagarán seguramente los consumidores y otros sectores productivos del país, pero esto ha coincidido el economista Calderón, que se trata de un juego político que también tendrá sus consecuencias en ese ámbito. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.